¿ah? Bueno. Vamos a ver lo que el día de hoy el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo creo que Dios el día de hoy va a hablar. Va a hablar. Y les voy a pedir de favor que me acompañen al Evangelio de Mateo, Mateo 26, 41, por favor. Amén. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hoy en día hay muchas iglesias, bueno, la iglesia en general, no digo que esta es general. Estamos en una pasividad, nos encontramos en una pasividad grandemente. Me refiero a esto que dice que velad y orar para no entrar en tentación. Me refiero a que no estamos velando ni orando. Si vemos hoy en día en las iglesias, preguntas en una iglesia, preguntas de varios varones de distintas iglesias, y lo que dicen es que pues hay ausencia, que no van, que el número de repente de personas baja, y eso lo vemos general. ¿Por qué? Porque caemos en esto. No velamos y no oramos, no estamos alertas, no estamos despiertos, ni estamos en una comunión con nuestro Dios. ¿Sí estamos? Nosotros como soldados de Jesús debemos estar siempre expectantes a lo que sucede, a no pasar desapercibidos, a que no nos agarren, dicen por ahí, que no nos agarren en curva. Porque a veces eso sucede muchas veces en nuestra vida. Puse aquí un ejemplo de un velador. Un velador, ¿qué hace un velador? Un velador se mantiene despierto, ¿verdad? Su patrón le encomienda algo, le encomienda el lugar en donde él está. Él dice: aquí te dejo, cuídame. Mantente alerta, mantente trucha de lo que pueda pasar. Pues el día de hoy el Señor nos quiere mostrar esto, que tenemos que velar y tenemos que estar orando. Lo necesitamos, cada uno de nosotros. El Señor nos ha dado todo. Las armas, así como a un velador lo arma por en caso de que se meta alguien y quiera hacerle una jugada ahí, el patrón le da armas, ¿verdad? Dice: tenga, y incluso hasta muchos tienen su permiso para poder usarla. El Señor nos ha dado también armas espirituales, no carnales sino espirituales, para derribar fortalezas. Amén. Dios nos ha dotado de todo, nos ha dado todo. Nomás nos pide que velemos y oremos. Vamos a leer desde el 36, 26, del 36 en adelante, para ver qué era qué es lo que en este pasaje nos muestra el Señor. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué le dice? Y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar en mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, dice, y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, dice, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús invitó a sus discípulos en varias ocasiones a que permanezcan velando y orando con Él. Sin embargo, llegaba y se encontraba con la sorpresa de que pues estaban roncando, ¿verdad? Estaban dormidos. Hoy en día así sucede con nosotros. El Señor nos quiere mantener alerta, nos quiere mantener truchas, en comunión con Él, pero esto pasa: dormimos. ¿Por qué es tan importante velar y orar? Vamos a ver algunos puntos que nosotros como guerreros del Señor pues debemos de permanecer haciendo, ¿sí? En una comunión con nuestro Dios. Jesús les dijo: velad y orar, dice, para que no entréis en tentación. La tentación, si recordamos ahí un pasaje. ¿Por qué es tan importante velar? Porque viene la tentación a nuestra vida. Y es ahí donde el Señor quiere que te fortalezcas, es ahí donde el Señor quiere que estés bien firme, para que en el momento de la tentación no nos demos un trompezón, no caigamos. Acompáñenme allí en Mateo 4, por favor. Vamos a ver este ejemplo. Dice ahí en el encabezado, ¿cómo dice? Mateo 4:1. Tentación de Jesús. Jesús nos da un claro ejemplo de que Él no cayó a pesar de él. Dice entonces, 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó, dice, a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos.
y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, dice, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Jesús lo vemos aquí. Jesús salió victorioso. ¿Por qué? Porque Él se mantenía velando, llorando. Dice ahí en su palabra, ¿verdad?, que Él, dice, siendo aún muy oscuro, dice que Él se apartaba a un lugar, dice, y allá oraba Él, ahí estaba en comunión con el Padre. Él se mantenía alerta. Por eso es tan importante permanecer velando y orando. En Lucas, en otro pasaje de los mismos evangelios, dice aquí al final de lo que es de la tentación de Jesús, cuando lo vino el enemigo y lo tentó, dice que el diablo entonces le dejó, dice, y aquí vinieron ángeles y le servían. En otra porción de la escritura nos habla más claro, dice que le dejó por un tiempo. A nosotros puede venir la tentación, va a venir disfrazada de una y de otra forma, atractiva, agradable, vistosa a nuestros ojos, nos va a gustar. Y ahí cuando debemos nosotros estar truchas, debemos estar con los ojos bien abiertos, debemos tener esa comunión con nuestro Dios para no caer en eso. Amén. ¿Sí les está hablando Dios? Jesús nos da un claro ejemplo aquí. Quiere decir, viene la tentación a mi vida. No quiere decir que viene ahorita, paso eso, y después de tiempo, dice ahí, te deja por un tiempo, pero después viene otra vez. Y es por eso que es necesario mantenernos ahí, velando y orando, en comunión con el Padre, en todo momento, a toda hora, con nuestro Señor. Porque ahí es donde viene y sí nos agarran el curva. He aquí cuando viene la tentación, entonces sí, te vienen a ofrecer cositas en charola de plata, propuestas que son tentadoras, ¿verdad? Y aquí es donde debes de tú estar bien firme y recordar lo que el Señor te habla, lo que el Señor te ha dicho. Aquí es donde debemos estar bien firmes, dijo el otro, para no caer, para no tropezar, para no dar a veces esos porrazos que uno se da. ¿Por qué? Por no hacerlo, por estar roncando como los discípulos. Imagínense, ellos caminaron con Jesús. Ya lo hemos visto, sus discípulos para allá, sus discípulos para acá, ellos estaban con Él, y aún así iba y oraba, y cuando regresaba los encontraba dormidos. Velad y orad para que no entremos en tentación. Vemos bien claro el ejemplo de David. Acompáñenme ahí, por favor, primero allá Santiago, por favor. Santiago 1, 14 y 15. Ray, por favor. Cada uno empezado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Dice, sino que cada uno es tentado, dice, cuando de nuestra propia concupiscencia, dice, es atraído y seducido. Somos atraídos y somos seducidos.
¿qué pasó con David? Si nos acordamos de qué fue lo que sucedió con David. Dice ahí, ¿verdad?, que él por ahí caminando, dice que vio, codició, y que dijo inmediatamente: échenme la mano. Todo entra por aquí, por nuestros ojos. Empezamos a ver, codiciamos, y entonces damos a luz, dice aquí en Santiago, que es cuando damos a luz al pecado. Es triste, de verdad, aún sabiendo que pues no debemos, que está mal. Es triste los tantos porrazos que nos damos por no escuchar a nuestro Señor, por no escucharlo, por no oírlo. Si nos dice: ponte a velar, ponte a orar, porque para cuando venga la tentación estés ahí bien firme y no te caigas, y no lo hacemos. Es triste, de verdad. David vio, codició y lo consumó. Pecado. Es duro. Vemos el otro ejemplo, vemos lo que vimos de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Jesús permaneció firme, no cayó. Y así Él quiere que cada uno de nosotros estemos firmes para ese día, para cuando se presente ahí la tentación. Amén. ¿Por qué es tan importante velar y orar también? Para cuando viene el día malo. Acompáñenme, por favor, allí en Efesios 6. Efesios 6:13, por favor. ¿Ya estamos ahí? Efesios 6:13. Dice la palabra: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir. A ver, no escuché. Para resistir el día malo. El Señor ahorita, ojo con esto. ¿Qué nos está hablando Dios ahorita? Velar y orar. Estar en una comunión y estar ¿qué? Alertas. Y más que alertas, despiertos. Yo les pregunto: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Yo me imagino. Por eso el Señor nos habla y lo que quiere es levantarnos, nos quiere mover, nos quiere animar. No que estemos apagados. Cuando se presente el día malo, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir el día malo, dice, y habiendo acabado todo, estad firmes, dice. Si vemos en este pasaje donde está Jesús orando en Getsemaní, Jesús mismo sabe lo que ya viene para su vida, para Él, lo que se acerca. Y Él les está pidiendo a sus discípulos: velen y oren.
sabiendo que ese día ya venía. Acompáñenme, por favor. Léame uno ahí, Mateo 26, 13, por favor. 26, 13. Y yo les voy a leer Lucas 22, 31. Primero léame ahí en Mateo 26, 13, por favor. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo que donde quiera que se predique ese evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. Mateo 26. Ya me lo cambiaron aquí. 26, 31. Perdón. Dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: herirá al pastor, dice, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Sí. Jesús ya les había advertido, ya les había dicho. Dice en Lucas 22, 31: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí le dice el Señor que se herirá el pastor, dice, y todas las ovejas van a ser dispersadas. Y le dice también, dice Satanás, dice, os ha pedido para zarandearlos como se zarandea el trigo. ¿Cómo se zarandea el trigo? ¿Así? ¿Así unas nalgadas nomás para que se le quite? No. Se zarandea el trigo, pero con fuerza. Te azota, te agarra y órale con todo. Por eso el Señor te dice: vela y ora, porque el día malo se acerca, el día malo viene. Jesús les había advertido: se herirá al pastor y las ovejas van a ser dispersadas. Satanás nos ha pedido, dice, para zarandearlos como el trigo. A todos sus discípulos, no nomás a Pedro, no nomás a Juan, todos. Jesús dice: pero yo voy a orar por ti, para que tu fe no falte. El día malo viene, se acerca, y el Señor quiere que estemos bien firmes, que estemos fortalecidos en el Señor, para cuando venga ese día no nos tumbe. Cuando venga la tribulación en tu casa, en tu negocio, en tu trabajo, como sea, no te caigas. Porque aquí hemos visto en varias ocasiones, viene la prueba, viene la aflicción a nuestra vida, y lo primero que queremos hacer es correr, irnos. Jesús te dice: no, ¿a dónde vas? Permanece. Mejor de rodillas. No, amén. Mejor alerta, despierto, porque así es como Jesús nos quiere, así es como el Señor nos quiere. Pedro le dice:
aunque todos te negaren, yo no, Señor. Ese Pedro, ¿verdad?, que cuando lo iban a prender, dice, desenvainó la espalda, dice, y le cortó una oreja mal, ¿verdad?, al soldado. Ese Pedro que a las primeras, a las vivas, pero se encendía y órale. ¿Y qué pasó con Pedro? De cierto te digo que antes de que cante el gallo, dice, tú me vas a negar 3 veces. Pasó todo y todos los discípulos corrieron, ¿va? Por eso el Señor quiere que estemos permaneciendo despiertos, en oración, porque así nos quiere el Señor. A sus discípulos, por eso les decía, velen y oren, dice, no puedes velar ni siquiera 1 hora. Fue una vez, regresó dormidos, fue segunda vez, regresó, y otra vez, y nuevamente, y otra vez. Vienen las luchas, vienen las pruebas fuertes, dice, en cualquier área. Si no estamos fortalecidos en el Señor, si no estamos fortalecidos, podemos llegar a culpar a Dios, podemos llegar a cuestionar a Dios, decirle a Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste esto en mi vida? ¿Por qué haces esto conmigo? Que es muy diferente si estamos fortalecidos en Él, si estamos alerta, estamos en oración, estamos velando, podemos decirle, gracias Señor por lo que está pasando en mi vida, gracias por lo que estoy pasando en este momento, gracias Padre por todo lo que viene. Porque es fácil culpar, decirle a Dios, ¿por qué? Y es fácil que el Señor también te diga, ¿por qué, mijo? ¿Has doblado rodilla? ¿Has tenido comunión conmigo? ¿Me has comunicado todo lo que tienes, lo que sientes, lo que traes? Señor, ¿tú sabías que...? Sí, yo sabía. Pero si no clamas, si no oras, entonces, Dios sabe, de verdad, Dios sabe que esta palabra nos es necesario a cada uno. Por eso el día de hoy se está hablando de esto. Él sabe lo que a su pueblo le hace falta. Personalmente, lo habla uno, has clamado, vela y ora, porque entonces dice que si lo hacemos vamos a ser como palmeras, ¿va? ¿Qué pasa con una palmera? Se mueve para allá y para acá, pero ¿qué? ¿Se desarraiga? No, permanece ahí firme, no se cae, no se tira. Sí se podrá mover, vendrá el viento, y dice también el ejemplo de la casa, y vinieron, dice, y dio con ímpetu contra aquella casa, dice, pero no cayó. Es lo que el día de hoy el Señor nos habla. Si estamos en comunión con Él, podemos agradecerle todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando. Y si lo hemos culpado, si le hemos echado, lo hemos cuestionado el por qué, póngase cuentas con Dios, pídale perdón, porque es muy fácil. Por eso Él nos habla el día de hoy esto. Esto depende de la comunión que tengamos con Él. Vemos a Jesús, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús ya sabía todo lo que venía a su vida. Jesús tenía bien claro lo que iba a pasar con él. Él dice ahí mismo, dice, mi alma está ¿qué? Muy triste, dice, hasta la muerte. Triste, imagínense, en angustia. Pero él se pone y ora al Padre, y clama al Padre y le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, dice, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú. Él mismo nos da el ejemplo aquí. Y él por eso invitaba a sus discípulos. Ya les había advertido, se herirá al pastor y si las ovejas van a ser dispersadas. Enseguida les dice, velen y oren, dormidos, nuevamente, dormidos. El Señor nos está invitando a esto. Velemos y oremos. Amén. ¿Sí estamos? Amén. Otro punto, vemos que es la comunión con nuestro Dios, velar y orar. Una parte pues es orar, tener esa comunión con nuestro Dios, ¿verdad? Y la otra que es velar, en verdad vimos que es estar despiertos, estar alerta, estar truchas, estar vigilantes a las cosas. ¿Por qué? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Y lo hemos escuchado y lo creemos como hijos de Dios. Hermano, Cristo viene. El pueblo dice, amén. Amén. Cristo viene. Para el mundo, el decir que Cristo viene, para el mundo es una locura completamente. Para los no creyentes, dicen ellos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, que al cabo no pasa nada. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es decir, Cristo viene, es porque Cristo viene. Cristo viene, la esperanza de todo cristiano. Cristo viene por su pueblo. Y nos dice el Señor, manténganse velando. Amén. Velando. La palabra de Dios dice, nos advierte a todos los hijos de Dios, dice, que estemos velando en estos tiempos, dice, tan difíciles, dice. Quizás nosotros ya pues todos sabemos que Él viene. Pero es ahora, dice, pero la hora que cuando escuchamos, es hora que nosotros debemos de estar velando. ¿Cuántos de nosotros dice que el Señor va a venir, dice, y en un abrir y cerrar de ojos? Todos, ¿verdad? Si estamos alertas, si estamos metidos ahí con el Señor, porque Él viene, un pueblo ¿qué? Un pueblo fiel a Él. ¿Sí nos está hablando Dios? Amén. Marcos 13, 33, por favor. A ver si estamos ahí. ¿Por qué tenemos que velar? Y porque Cristo viene. A ver, escuché, ¿por qué? Porque Cristo viene. 13, 33. Dice, ¿ya estamos ahí? Mirad, velad
Y orad, dice, porque no sabéis cuándo será el tiempo. 35 dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, dice, si al anochecer, dice, o a la medianoche, o al canto del gallo, dice, o a la mañana. Para cuando venga de repente, ¿qué dice? Cuando venga de repente, dice, no nos encuentre durmiendo. No nos halle dormidos. Primera Tesalonicenses 5, 6, por favor. ¿Me le dan lectura, por favor? Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, dice. Amén. Me refiero, yo sé que pues todos la captamos, no es de estar, ahora sí que sin cerrar nuestros ojos, ¿verdad? Espiritualmente, estar alerta, estar bien truchas, porque Él viene. Hay consecuencias duras por dormir espiritualmente. Dejamos de cuidar lo que el Señor nos ha dado. Descuidamos lo que Él nos ha encomendado. Viene el malo. Hay una parábola donde dice que cuando dormimos, dice, viene el malo, vino el malo, dice, y sembró cizaña. Es terrible, como les decía al principio, hoy en día en varias iglesias. Se puede decir generalmente de lo dormido que a veces pues nos encontramos. Dice ahí, se cumple lo que dice ahí, dice, viene el malo, siembra la cizaña. Entonces cuando salen a relucir esos grandes maestrazos de la palabra, con esas doctrinas que te dejan con la boca abierta, que te dejan hinchado. Y lo peor de todo, de estar dormidos, nos comemos todo lo que nos dice. Creemos a todo lo que nos habla. Vienen y te predican de la prosperidad y ahí está. Vienen y te predican que de espíritus de esto, espíritus de aquello y ahí está. Dice que en los postreros días, ¿qué? Van a introducirse, dice, falsos maestros. Que eso trae falsas opiniones. Por dormir, por no estar expectantes, por no estar alerta. Es por eso que el Señor nos manda a velar. Si no estamos alerta, viene el malo y hace... Ven, por favor. Sí. Si no estamos despiertos, si no estamos alerta, viene el malo y te ronronea aquí, mira. Y te siembra ahí en tu corazón, te siembra algo en contra de alguien más. ¿Sabes qué? Teo dijo que esto.
Y la reacción de Adri es, como lo hizo ahorita, le avienta los ojos de pistola. ¿Por qué? Porque dormimos, porque no estamos trucha. En vez de decir, en vez de mantenernos alerta y decir, ¿sabes qué? Conmigo no vengas a tirar tu basura. Vete a otro lugar a tirar tu basura. Porque aquí en mi corazón no cabe. Y es tan sutil y es tan fácil caer en esto. Porque no nos mantenemos trucha, no nos mantenemos alerta. Trigo y cizaña. Vino el malo y sembró cizaña. ¿Se han visto lo que es la cizaña? ¿Cómo crece? Es igualita, ¿no? Al principio. Es igual. Le dijo a Jesús, sus discípulos le dicen a Jesús, ¿verdad? ¿Quieres que la cortemos? Y le dice, no, espérense, dice, al final de la siega. Dice, no sea que también cortándola, dice, te vayas a llevar un trigo. Parece que son iguales, pero al final empiezan a dar, dice que ahí la cizaña da hierba venenosa, algo que no. Y pues el Hijo de Dios. Qué chistosa, no chistosa, ¿verdad? Qué increíble comparación de verdad hace nuestro Señor con esto. Un trigo que cuando crece espiguea y se pone bonito, hasta hace reverencia a nuestro Dios. ¿Sí lo han visto? Crece y ya cuando ya está, ahora dicen por allá, cuando está chido, se dobla. Reverencia a nuestro Señor. La cizaña, no. Por eso les digo, si dormimos, si no nos mantenemos alertas, viene el malo, siempre cizaña, y parece que son iguales, pero no. Es donde entran todas esas falsas doctrinas, entran esos en la congregación, esos chismes y todo eso, y si no estamos alerta, veíamos en la mañana, ¿no, pastor? Vienen las divisiones a la iglesia. Por eso debemos estar alerta. Amén. ¿Sí recuerdan un pasaje acerca del atalaya, del vigilante, del que vigila, del que está alerta? En aquel entonces era el atalaya, ¿verdad? Veía que el peligro se acercaba, ¿qué hacía? Anunciaba, tocaba trompeta. El Señor también el día de hoy eso nos está mostrando. Vigilantes, atalayas aquí en su iglesia, en su congregación, despiertos a todo lo que pueda venir. Acompáñenme allá a Mateo 25, por favor. Este pasaje nos da un ejemplo de por qué debemos estar despiertitos con nuestro Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice, entonces el reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes, tomando sus lámparas, dice, salieron a recibir al esposo, dice. 5 de ellas, ¿qué eran? Y las otras 5, insensatas. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite.
Mas las prudentes tomaron aceite, dice, en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, dice. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotros y a vosotros, id más bien, dice, a los que la venden, dice, y comprad para vosotras mismas, dice, vayan y compren. Pero mientras ellas, ¿qué? Iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Nos hace la comparación aquí nuestro Señor. Los que somos prudentes, las que somos prudentes, y los y las que no somos prudentes, necios. El Señor te dice: vela. Vimos al principio, en el primer punto que tomamos, vela, Cristo viene. Parte de velar es que te prepares, que te mantengas lleno, aceite, un tipo del Espíritu Santo, que estés ahí bien lleno, que estés alerta. Estas otras vírgenes, las otras, las insensatas, ¿qué dijeron? Tuvieron tiempo para hacerlo, bastante tiempo. Sin embargo, no lo hicieron. Dice, cabecearon todas, dice, y durmieron. Entonces dice, viene el esposo, y las que estaban preparadas fueron las que el Señor se llevó. El esposo vino por ella. Y luego van las necias y le dicen: danos de tu aceite. Dice: no, mejor, como diciendo, ustedes tuvieron tiempo para poder prepararse, suficiente tiempo, y no lo hicieron. Vayan a que la venden, dice, y compren. Dice, y cuando ellas fueron, dice, a comprar, vino el esposo, se las llevó. Preparémonos también. El Señor, domingo a domingo, entre semana, infinidad de estudios que el Señor nos ha dado por medio de nuestros hermanos. De verdad que esta es una iglesia. Preguntas en otras, de verdad, y te dicen: ¿cuántos servicios hay en tu iglesia? ¿Se han preguntado alguna vez: oye, cuántos servicios hay en tu iglesia? A otra persona, y luego te dicen: no, pues nomás hay uno, hay dos. A mí me han dicho, en algunos me dicen: no, nomás es uno. Aquí tenemos esa gran bendición, de verdad, que tenemos el lunes, tenemos el martes, jueves, de las mujeres, en la noche venir a la oración, la intimidad con Dios, ¿verdad? Las veladas de oración, los matrimonios, Chuy. Tanto que el Señor nos tiene para prepararnos, tanto que el Señor tiene para estar alertas, para no estar dormidos, para no dormir. Y a veces, pues no lo aprovechamos. Amén. Nos invita a esto nuestro Señor.
nos invita. Despiertos, permanecer velando y orando, alertas. ¿Por qué? Porque velar y orar, dice, es lo que nos va a dar la salida y la fuerza para seguir adelante, para no desmayar, para no caer. Ahora sí que esto es la vida de un cristiano. Velar, orar. La comunión con nuestro Dios. Le hablo, me habla y me mantiene alerta. Si yo tengo comunión con Dios, de verdad, dice ahí en su palabra, buscad su reino y su justicia. Y todas las demás cosas, dice, que Él las añade. ¿Lo creemos? Porque Él lo dice. Y dice que es lo que nos va a dar la fuerza y nos va a dar la fortaleza para caminar, para seguir adelante. Tenemos una meta. Dice que todos a la verdad, dice, vamos corriendo, ¿verdad? Pero hay una meta, dice, y esto es lo que nos va a ayudar a llegar allá, a la otra orilla. A no quedarnos en el camino. Mateo 6, por favor. Amén. ¿Qué dice? Dice, mas tú cuando ores, dice, entra a tu aposento, dice, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Tengamos comunión, nos está invitando a esto una vez más. Igual lo canso, pero Dios me dice, habla eso, pues yo hablo eso. Mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta, dice, cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en secreto, dice, te recompensará en público. Despójate delante de Él, quita todo, échale cargas, platícale, háblale, dile cómo te sientes, cómo estás, qué quieres, cuáles son tus anhelos, lo que tú necesitas, díselo. Nos ha dado esa gran libertad de hacerlo. Ahora ya no tenemos necesidad nosotros. Anteriormente pues nos decían que nosotros no éramos dignos, ¿verdad?, de tener una conversación. A mí me lo dijeron, de tener una conversación directa con Dios, que para eso había personas que habían puesto ahí para interceder por nosotros. Y el Señor nos dice, no, tú, ora a tu Padre que está en lo secreto, dice. Personalmente tenemos ese privilegio tan grande de tener esa comunión con nuestro Dios. Amén. Pero a veces no aprovechamos. Tenemos ese grande privilegio. Debemos de meternos con Él grandemente. No como los discípulos, ¿verdad?, que se durmieron. Es un ejemplo bien claro ahí. Hace ya un tiempo, mi mamá no vino, pero hace ya un tiempo que
Bueno, yo veo el ejemplo aquí de los discípulos. Y yo digo, Señor, ¿cómo tus discípulos y tú ahí con ellos y se te quedaban dormidos? ¿Verdad? Pues, ¿qué onda? Tu presencia iba ahí con ellos y tú estabas ahí y personalmente tú les decías y aún así se quedaban dormidos. Suele pasar. Varias veces mi mamá, de verdad. A veces, no sé, a algunos de aquí de mis hermanos ya les puedo haber comentado, pero sí me regañaba, no por el orar ni por el leer. Me regañaba porque a veces iba al cuarto y se metía y cuando acordaba, estaba leyendo y me encontraba así, todo torcido con el pescuezo del lado, así. Iba y me interesaba, hijo, ya, no, un ratito más y ya, otra vez me quedaba bien dormido y decía yo, esforzarnos. Ocasiones empezaba a orar con, dicen por ahí, con gemidos indecibles y acababa con ronquidos indecibles. Dormimos. Como les decía en otras predicaciones, solo que nomás me pase a mí. De verdad. Y yo le digo al Señor, bueno, ya. Pero ahí estoy, echándole, hay que echarle ganas. Sí, mamá me decía, hijo, ya, y me enderezaba el pescuezo y ya otra vez, bueno, un ratito más y otra vez me encontraba igual y pues echarle ganas. No dejarnos vencer. Como les decía, empezamos con gemidos indecibles, ya cuando acordamos estamos con unos ronquidones indecibles, pero que despiertan media cuadra. Pero ahí están. Velemos y oremos, dice. Hacer un esfuerzo. Un esfuerzo. Que no se nos haga pesado el orar, que no se nos haga pesado el leer. Porque ahí es como Dios nos habla, Él nos está allí hablando en todo momento. Amén. Él nos habla. Y de verdad que de esta forma, es de la forma que vamos a poder vencer, es de la forma que vamos a poder salir, es de la forma que vamos a poder caminar, no de otra. Un cristiano, esto es nuestra vida. Esto. Ya no es otra cosa, ya es esto. Porque ahora tenemos a alguien que lo ha dado todo por nosotros. Ese es Cristo. Ahora tenemos a alguien que vale la pena estar orando, que vale la pena tener una comunión con Él. Cristo. Ya no son otras cosas lo que nos debe llamar la atención. Ahora es
Cristo en nosotros. Y el Señor te dice el día de hoy, vela y ora. Ya estoy concluyendo. Quiero que me acompañen, por favor, a Efesios 5. Efesios 5, 14, por favor. Nosotros cristianos analicemos nuestra vida, varones de Dios, mujeres de Dios. Analicemos hoy, analicemos mañana, pasado mañana, todos los días. ¿Cómo estamos? ¿Estamos ahí? Espérame, déjenme llevo yo también, porque todo llevo. Efesios 5, 14. ¿Lo leemos todos? Amén. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, nuestro Señor. De verdad, hermanos, yo espero que esta palabra sirva de gran edificación para nuestra vida. Y que si hemos caído en la pereza, monotonía, en lo que sea, que no estemos cumpliendo con esto que nos dice que velemos y oremos, es momento de hacerlo, de despertar. Porque acuérdense que el Señor siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Lo creemos? Porque nos ama, por eso nos está diciendo, hijo mío, vela y ora, porque yo te voy a hablar, porque te quiero escuchar. Cuéntame tus broncas, dime lo que traes, dime lo que tienes, porque nos ama, hermanos, por eso nos ama demasiado. Dios los bendiga y gloria a Dios por su palabra. Espero que sea de mucha edificación para cada uno de ustedes. Amén. Gracias.